Estas son las garras de león. Un verdadero placer estar con usted nuevamente en este fin de semana para enterarnos de lo habido y por haber en este Mi Guanajuato Chulo. Y corre y se va con el tema de nuestro centenario e icónico Mercado Hidalgo, el cual ha reunido ya tantos problemas que no resulta exagerado decir que estaría a punto del colapso. Un verdadero caos higiénico de riesgos para los usuarios, jauría de fauna nociva, como ratas y cucarachas paseando por el piso sucio, además del gravísimo deterioro que presenta la torre del reloj. Esta semana nos dimos a la tarea de investigar cómo muchos de nuestros principales atractivos turísticos son mostrados a nuestros visitantes y turistas de manera inadecuada. Así, dicen que nuestro maravilloso Mercado Hidalgo fue creado como una estación del ferrocarril, algo que nunca ocurrió. Entonces, estamos diciéndole mentiras a nuestros turistas. Estamos mostrándoles una falsa realidad de esta emblemática ciudad colonial. Pero, ya entrados en gastos con el tema del Mercado Hidalgo, de verdad que resulta oprobioso ver el grado de deterioro que presenta en la actualidad. Aunque en el presente gobierno de Diego Sinue le metieron 20 millonzotes para su reparación, la verdad, de eso, poco o nada se vio que sirviera para mitigar. Una piedra que traemos atorada en los zapatos los guanajuatenses es el miserable transporte público que padecemos. Podemos hacer un viaje al pasado y nos daremos cuenta que los concesionarios siempre se han sentido los papás de los pollitos y todopoderosas familias cuevanenses. Pero ciertamente hubo buenos tiempos donde las autoridades eran entronas a la negociación y no se andaban con soberbias de Juan Camaney, y se lograron avances. Sin embargo, prácticamente desde 2018, que fue el último incremento a la tarifa, todo se ha detenido a pesar de que la ley exige la revisión de la tarifa cada año. En este tiempo, la pobre voluntad política y las necesidades económicas de los concesionarios y permisionarios, derivados del incremento de insumos producto de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania, se han dado un encontronazo de realidad. El servicio de transporte público está por colapsar, y esto se lo digo de manera optimista, porque en una de esas ya colapsó y estamos padeciendo los estertores del velatorio del sistema de movilidad. Neta, que hoy era para que estuviéramos celebrando un sistema integral de transporte. Pero las dos administraciones del muchacho Chicho enmudecieron, se cegaron ante el paquete y quedaron sordos por las exigencias de la población de mi Guanajuato Chulo. El futuro nos alcanzó. Se estuvo advirtiendo que no tardaba en llegar el lobo, hasta que finalmente llegó. Pero como en el cuento, ya nadie se la creyó. Y lastimosamente, la realidad ya no ha dejado lugar a dudas. La sequía está aquí. El estrés hídrico derivó en crisis y ahora nos topamos con la pared de la sequía. A pesar de las buenas vibras que tratan de comunicar las autoridades en sus discursos o entrevistas banqueteras, la cosa para Guanajuato capital está complicada. Cada día hay menos agua para consumo humano y hay que gastar más en el bombeo de pozos para subir el vital líquido 700 metros a través de 34 kilómetros de tuberías hasta los filtros de Valenciana. En el estado sucede algo similar con el agua de consumo humano, pero lo gacho es que no se garantiza ni para el campo, porque no hay buenos pronósticos para cubrir con las necesidades de los ciclos agrícolas, transformando al otrora llamado el granero de México en un ecosistema alterado que viaja rápido a la desertificación.
Todo marchaba bien en el estado de la Grandeza de México, cuando de repente una noticia cimbró los radiopasillos de la administración estatal. La renuncia del secretario de Salud de Guanajuato, el multicitado y felicitado Daniel Díaz Martínez, quien, sin previo aviso y sin que nadie se la esperara, por su buen desempeño al frente de esa secretaría que enfrentó con buenos saldos la pandemia de COVID, dependencia que se coloca aún entre las mejores, si no es que la mejor del país en cuanto a la atención médica de su población. Sin embargo, de un par de meses a la fecha, algo sucedió con la dependencia que brindaba confianza a los usuarios y que tenía de titular al más inamovible de los funcionarios de la entidad, y de pronto quedó acéfala unas horas antes de determinar a la encargada de despacho, noticia que dio a conocer el gobernador a través de su cuenta de X, en la que no apareció ni una sola mención de los buenos resultados de Díaz Martínez, lo que dejó con muchas sospechas a propios y extraños, a colaboradores del médico y hasta de grupos de la sociedad civil. Han pasado los días y nada se ha sabido de ese proyecto personal profesional del ahora exsecretario de Salud. Y el resto de la tropa, incluido el general, nada han dicho al respecto. Hasta pareciera como si les conviniera que el asunto se quedara en el olvido. Total, ya van de salida. ¿Será que acabaron de pleito el secre y el gober? Solo el tiempo lo irá desvelando. Ahorita no conviene, seguramente por el clima electoral. Morena sigue avanzando en preferencias electorales en la capital y el estado. Fíjese que en una jugada maestra, de esas famosas jugadas de pared que nadie hubiera esperado, en el segundo bloque destaparon las principales joyas de la corona en el estado de un solo golpe. Así fue. A inicios de la semana se supo que Jorge Antonio Rodríguez Medrano estaría encabezando los esfuerzos de la Cuarta Transformación en la capital. Y lo mismo sucedió en León, con Bárbara Botello Santibáñez. Un boom de reacciones se generó de manera inmediata en ambos municipios, porque, por supuesto que la llamada mafia del poder estaría atizándole con todo para bajar las pretensiones de estos grandes liderazgos que por algo los morenos hicieron sus abanderados. Son liderazgos que traen una historia muy fuerte y que han luchado en contra del poder a lo largo de su historia. Ambos han salido victoriosos de todas las trabas y de todo lo que les han impuesto. Esto los convierte en líderes naturales y que se cocinan aparte. Jamás los azules habrían esperado una reacción así de Morena, que esperaban que pusieran a los candidatos más flacos en las principales ciudades emblema del estado para llevarse carro completo y ándele, que de pronto resulta esta jugada maestra que vuelve a poner a Alma Alcaraz en el radar del triunfo para gobernar el estado de Guanajuato. Y se lo digo porque de manera inmediata la encuestadora Meva dio a conocer en sus primeros resultados que Alma Alcaraz sería la gobernadora con prácticamente el 50% de las preferencias, contra el 45% de Livia Denis del PAN. Esta es una encuestadora nacional seria que pone nuevamente el dedo en la llaga de los panistas para que aceleren a fondo si es que pretenden seguir gobernando el estado. Acelerar a fondo quiere decir que hagan cosas diferentes, porque no solo a billetazos se gana una elección. Deben pensar, primero que nada, en lo que le hace falta a la ciudadanía y que no todo es calentadores solares y prebendas, que al final ya lo han comprobado desde la elección pasada. Le dan al pueblo pan y circo, le dan baratijas y simplemente les voltean la espalda.
La ola marrón sigue avanzando a pasos agigantados y parece ser que nada la detiene. Los panistas, confiados en que se saben al derecho y al revés la mecánica de una elección, hoy estarán viendo cómo los aprendices los están rebasando en conocimiento y acciones. Bueno, eso es al menos lo que se alcanza a vislumbrar en este momento en el que todavía ni siquiera arrancan las campañas. Medrano, en la capital, trae números superiores al doble de su principal contendiente, la esposa del actual presidente municipal, Samantha Smith. Por lo mismo, ha estado recibiendo una serie de ataques que tal vez nadie hubiéramos imaginado, pero creo que la lógica siempre indica que cuando se trata de apedrear árboles, siempre se apedrea al que está cargado, al que tiene fruta, nunca al árbol que no tiene nada que ofrecer. Le han tupido y le han dado con todo desde presuntos periodistas y antagónicos de siempre. Pero pues Medrano sigue firme y avanzando. Lo que no se han puesto a pensar estos antagónicos es que le están haciendo un verdadero favor, pues el pueblo no es tonto y es una enorme publicidad al querer bajarlo y el pueblo empeñado en apoyarlo. Por su parte, Bárbara Botello, en una situación similar, padece lo propio allá en León, Guanajuato. Las cosas se están poniendo muy intensas, muy interesantes, como los panistas no las hubieran imaginado. Las cosas van caminando como dijera aquella canción de Alejandro Sanz. Se está pisando fuerte. Pero ahí le voy con mi frase, porque esto así parece ser. Ya veremos, ya veremos. Uno de los resultados del cambio climático son las modificaciones a los ecosistemas, donde se desarrollan actividades propias al mismo, es decir, las que más proliferan por las bondades del clima y la orografía. En Guanajuato se están dando varios fenómenos perniciosos derivados de este cambio. Uno de ellos es la sequía, que vino luego de una crisis hídrica. Pero por sus características medioambientales y orográficas, la ganadería en Guanajuato está condenada a desaparecer, no solo por la escasez de agua para el ganado y su alimento, sino que a esto se suma el factor generacional, que ya no va a seguir con la actividad que provee parte de los alimentos de la población. La actividad agropecuaria se está viendo afectada severamente por el cambio del clima, la sequía y otras eventualidades, situaciones que han cambiado la mentalidad de los niños y jóvenes, que ven que sus padres y abuelos no la están pasando bien y ya no dejan las ganancias que dejaba antes, por lo que se les está modificando el chip y el trabajo de sus ascendientes ya no les llena el ojo. Se dan cuenta que irá para mal con el tiempo y no le quieren apostar a una actividad que se seguirá realizando, pero más hacia el sur del país, donde el clima y la orografía la permiten con más benevolencia y sin mucha inversión. Este es otro de los rubros en los que Guanajuato está cambiando de piel. Y ya para terminar, déjeme comentarle, en lo que se le conoce como un desliz freudiano, o lo que es lo mismo, cuando el cerebro te traiciona y tu lengua se va sin freno, como burra sin mecate, el diputado local panista Víctor Manuel Zanella Huerta aseguró que en Guanajuato no existen tratos turbios entre PRI, PAN y PRD, tal y como sucedió en Coahuila, aceptando que lo de Coahuila ciertamente fue turbio. Quizás en ese momento el diputado sintió un baño de endorfinas al suponer que estaba quedando bien, pero al rato, una vez disminuidos los niveles de endorfinas, le llegó la cruda y la adrenalina al darse cuenta de lo que estaba aseverando y que ciertamente no le convenía al partido. Pero
a lo dicho pecho. Y estas fueron las garras del león.